Vamos a ver ahora un concepto que se llama paridad y en realidad esto es algo que ya habíamos, creo que ya medio habíamos visto, pero sí, pero bueno, el propósito de este video entonces es como ya formalizarlo y lo que esto significa es que vamos a tener dos tipos de funciones, las funciones pares y las funciones impares. Entonces, ¿cómo se ve una función par? Las funciones pares tienen la siguiente forma: f de x igual a f de menos x. Y los ejemplos o los casos de funciones pares son coseno y secante, que justamente es 1 entre coseno. Lo que esto nos está diciendo es que entonces, como coseno es una función par, coseno de x es igual a coseno de menos x. Y después la función impar, la definición de esta función es f de menos x es igual a menos f de x. Y los ejemplos de esto son seno, cosecante, que es 1 entre seno, tangente y cotangente. Y entonces lo que esto nos está diciendo básicamente es que seno de menos x es igual a menos seno de x. Y entonces, con esto que sabemos, lo que sacamos es esta lista que tenemos aquí, de las funciones pares y las funciones impares. Ahora, ya habíamos hecho una prueba para los casos de seno y coseno, pero la voy a volver a hacer tal vez un poco más rápido, simplemente para refrescarnos la mente, no sé, y que nos quede bien claro de dónde vienen esas funciones, para otra vez no tener que memorizar, porque si nos ponemos a memorizar todo, muy fácil que se nos olvide y probablemente se nos olvida justamente después de un examen o algo. Entonces, bueno, ubiquémonos en un círculo unitario, ¿verdad? Digamos que este es un círculo unitario. Como ya sabemos, yo no sé dibujar círculos ni líneas rectas. Y dentro de este círculo unitario tenemos este triángulo que lo forma el ángulo, vamos a ver, el ángulo X. Sí, el ángulo X. Este es el eje X y este es el eje Y. Y este ángulo X forma este triángulo que va a tener lados A, B y radio R. Bueno, de hecho no estamos en el círculo unitario, olvídenlo. Porque de estar en el círculo unitario, esta hipotenusa sería 1. Entonces estamos en un círculo cualquiera. Y vamos a examinar ahora entonces, vamos a examinar entonces el coseno de X. Coseno era igual a adyacente entre hipotenusa. Entonces nuestro coseno va a ser A entre R, ¿verdad? Toa. Pero ¿qué pasa si tenemos un ángulo menos x? Eso es exactamente lo mismo que este ángulo, solo que yendo en la dirección contraria. Y nos quedaría entonces este triángulo aquí. Y este triángulo entonces va a tener lados menos b, r, y este lado de aquí sigue siendo a, ¿verdad? Ese lado sigue siendo A. Entonces es el mismo triángulo, solo que reflejado con respecto al eje X. Y entonces, bueno, dijimos que este es el ángulo menos X, ¿ok? Entonces veamos el coseno de menos X. Coseno de menos X sigue siendo adyacente entre hipotenusa, es decir, A entre R. Y con base en esto podemos ver que entonces coseno de X es igual a coseno de menos x, ¿verdad? Y viendo eso, podemos ver que es una función par, ¿verdad? Utilizando la definición de las funciones pares. Y bueno, como coseno es par, entonces secante, que es 1 entre coseno, también es par. Veamos ahora el caso de seno. Seno, acordémonos que era opuesto entre hipotenusa. Entonces, seno de x va a ser opuesto, que es b, entre hipotenusa, que es r. Mientras que seno de menos x va a ser igual a opuesto, que es menos b, entre hipotenusa, que es r. Y aquí vemos que estos dos no son iguales. Ahora, ¿cómo podemos hacer que sean iguales? Si tuviéramos un negativo aquí, las dos expresiones serían iguales. Pero acordémonos que podemos hacer lo que queramos a esta función siempre y cuando lo que hagamos de un lado lo hagamos también del otro. Entonces, si vamos a poner un negativo aquí, tenemos que poner un negativo aquí también. Y ahora sí vemos que estas dos expresiones son iguales y con base en esto podemos decir
que menos seno de x es igual a seno de menos x. Y siguiendo esta forma, que es la que tenemos para la definición de la función impar, podemos ver por qué seno y por lo tanto cosecante es una función impar. Y bueno, tangente y cotangente no vamos a hacer prueba de eso, pero simplemente acordarnos que es una función impar. Y ya con eso terminamos con paridad y vamos a hacer solamente un ejemplo y ya seguimos con otro tema.